Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Los saluda Karina Yapor. Qué bueno que nos acompañan en este martes 12 de agosto. Vamos a los titulares. La inflación se mantiene estable y, por otra parte, los cruces ilegales por la frontera sur siguen cayendo a cifras históricas. Le tenemos los detalles desde la Casa Blanca. Y el candidato a la alcaldía de Minneapolis ha sido controversial al declarar que su prioridad será proteger a inmigrantes indocumentados de las autoridades federales. Además, el fiscal general de Texas solicita a un tribunal estatal autorización para arrestar al demócrata Beto O'Rourke. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. La Casa Blanca destacó hoy la nueva cifra de inflación que es consistente con las medidas económicas implementadas por la administración. Por otra parte, se registran nuevos datos históricos sobre la disminución de los cruces ilegales en la frontera. Juan Esteban Silva nos tiene el reporte desde la capital del país. Hola Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues mucha atención porque salieron las nuevas cifras de inflación. El reporte del índice de precios al consumidor de julio muestra que la inflación anual se mantuvo en 2,7%, estable, mientras que la inflación subyacente, como se le conoce, sube ligeramente. En general es una noticia positiva. Por supuesto, para la Casa Blanca esto significa que las medidas, desde los aranceles hasta otras, pues simplemente están funcionando, a pesar de las críticas especialmente que han venido del Partido Demócrata. Miren ustedes lo que dice la portavoz Caroline Levitt. In January, when this president showed up to the White House, the 6-month annualized core inflation rate was 3.7%. Today, 6 months later, the 6-month annualized core inflation rate is 2.4%. So we are trending in the right direction. Moving forward, since President Trump took office, for another 6 months, inflation will be tracking at 1.9%. At this trajectory, you look at grocery prices, they fell, energy prices fell, fuel oil fell, ship fares fell, propane fell, butter, margarine, eggs, non-prescription drugs. El presidente Trump también se refirió a la economía lanzando duras críticas nuevamente en contra del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Dijo que Jerome, a quien vuelve a llamar tardío, debe bajar la tasa de interés ahora y que está considerando permitir que avance una demanda en su contra por lo que describió como una gestión horrible e incompetente en las obras de remodelación de la sede de la Fed en Washington. Por otro lado, les quiero contar en materia migratoria, la Casa Blanca está destacando una disminución histórica en esas cifras de cruces ilegales en la frontera. Illegal crossings have fallen to all-time lows once again. Here were the records set in July. Again, these numbers were released this morning. The lowest monthly nationwide encounters ever, down nearly 90% from the monthly average under the Biden administration. The lowest monthly Border Patrol apprehensions nationwide ever, smashing the previous record set the prior month in June. The lowest monthly Southwest border apprehensions ever. The lowest daily apprehension average ever. Para terminar, les quiero contar, Karina y televidentes, la Casa Blanca ha confirmado algunos detalles adicionales sobre ese viaje que hará el presidente Donald Trump el próximo viernes a Alaska. Con el presidente ruso Vladimir Putin se va a encontrar, según el gobierno, será una reunión clave para tratar justamente la posibilidad de un acuerdo. Ayer nos decía el presidente Trump que le tomará 2 a 3 minutos para entender si realmente hay voluntad por parte de Vladimir Putin de lograr un acuerdo. Si esa reunión es exitosa, habría una segunda reunión, pero ya con Volodymyr Zelensky. Estaremos, por supuesto, muy atentos a lo que ocurra en este desarrollo tan importante para la Casa Blanca. Es la información desde Washington. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por esta información. Y durante el fin de semana del 9 y 10 de agosto de 2025, agentes de ICE arrestaron a varios delincuentes sin estatus legal considerados entre los más peligrosos del país. Los detenidos tienen condenas por delitos graves que van desde violación y agresión hasta falsificación y robo. Entre los arrestos más destacados figuran Ángel Márquez Huachichulca, de Ecuador, y convicto por violación en Ohio. Johan Orozco Henao, natural de Colombia y condenado por agresión agravada en Utah. El hondureño Xavier Madrid Alvarado, convicto por violencia familiar en Texas. Pablo Rogel Ortiz, de México, condenado por robo de vehículo en Austin. Adrián Flores Jiménez, también de México, quien paga condena por atropello con fuga en California. Y Siming Lu, ciudadano chino de 61 años, condenado por falsificación de marcas y diseños en el estado de Georgia.
Y un inmigrante ilegal de El Salvador, Víctor Martínez Hernández, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el brutal asesinato de Rachel Morín, una madre de 5 hijos en Maryland. El crimen ocurrió en agosto de 2023, cuando la víctima fue violada, golpeada con piedras y estrangulada en una ruta de senderismo. Su cuerpo fue encontrado en una alcantarilla. Martínez Hernández, de 24 años, también está vinculado a un allanamiento de morada en Los Ángeles y a otro asesinato en El Salvador. Él fue capturado tras una búsqueda de 10 meses en Tulsa, Oklahoma. La juez Yolanda Cortin impuso 2 cadenas perpetuas y 40 años adicionales. La fiscal Allison Haley calificó el caso como uno de los más atroces en la historia del condado. Los hijos de Morín, de entre 9 y 15 años de edad, compartieron mensajes conmovedores sobre su madre ante el tribunal. Escuché esto: en Minneapolis, el candidato a la alcaldía Omar Fati, miembro de los Socialistas Demócratas de América, ha generado controversia al declarar que su prioridad será proteger a inmigrantes indocumentados del gobierno federal, al que califica como hostil bajo la administración del presidente Trump. Durante una entrevista con la cadena KARE 11 News, Fati negó que sus políticas sean radicales, aunque propone reformar el sistema de seguridad pública, sugiriendo que muchas llamadas al 911 no requieren presencia policial. Aunque rechaza la abolición total de la policía, su enfoque plantea dudas sobre el respaldo a las fuerzas del orden. Fati, respaldado por el ala progresista del Partido Demócrata en Minnesota, enfrenta al actual alcalde Jacob Frey, quien busca la reelección. Su candidatura ha sido comparada con figuras de izquierda como Zohran Mamdani en Nueva York. Y el jefe del Sindicato de Policía de Washington, D.C., Greg Pemberton, respaldó públicamente las medidas del presidente Donald Trump para controlar la delincuencia en la capital del país. Pemberton también criticó la ley integral de reforma policial y judicial aprobada en 2020 y ratificada en el 22 por el ayuntamiento de la ciudad. Como le informamos en una conferencia de prensa, el presidente anunció ayer que invocaba la sección 740 del Home Rule Act de 1973, la cual le permite asumir el control del Departamento de la Policía Metropolitana por un periodo de 48 horas, con posibilidad de extenderse a 30 días. A su vez, desplegó efectivos de la Guardia Nacional en las calles. Acompañado de otros miembros del gabinete como Pete Hegseth y Pam Bondi, Trump aseguró que estas medidas ayudarían a poner a la ciudad bajo control. Horas después de la conferencia de prensa, Pemberton respaldó los anuncios de Trump, remarcando que la delincuencia en D.C. está fuera de control. En otras cosas, solicitan a la Corte Suprema que revoquen la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo que fue aprobado en el año 2015. Kim Davis, quien fue encarcelada en ese mismo año por negarse a emitir licencias de matrimonio a una pareja homosexual por motivos religiosos, solicita a la Corte Suprema que revoque la legalización por completo. Davis presentó una solicitud de auto de certiorari para el caso anteriormente conocido como Obergefell contra Hodges, solicitando a la Corte Suprema que vuelva a juzgar el caso. En la solicitud se afirma que el matrimonio entre personas del mismo sexo es totalmente erróneo. Su abogado, Matthew Stever, calificó la decisión original como un error que debe corregirse. También se argumenta que la primera enmienda y la libertad de religión protegen de tener que emitir las licencias de ese tipo de matrimonio. Y de nueva cuenta, en Texas, la Cámara de Representantes estatal no logró hoy alcanzar el quórum necesario para votar. Los demócratas siguen ausentes al tiempo que los republicanos continúan sus presiones para intentar sacar adelante la votación del mapa electoral del estado. Vanessa Vallejo nos tiene lo último. La Cámara de Representantes de Texas ahora tendrá que esperar hasta el próximo viernes para intentar sacar adelante la redistribución de distritos electorales que ha impulsado el gobernador Greg Abbott. Y es que hoy de nuevo la Cámara de Representantes Estatal de Texas no obtuvo el quórum para sacar adelante esta medida. Se necesitan 100 legisladores para tener quórum y hoy solamente 95 estuvieron presentes. Y es que decenas de legisladores demócratas han escapado del estado para intentar bloquear esta votación. Veamos a Dustin Burrows, presidente de la Cámara de Representantes de Texas, hablando en la sesión de hoy y explicando lo que viene. The work is not going away, and the pressure on them will only grow. Since we do not have quorum today, members present are not going to be punished, and they're going to be able to go home to their districts Wednesday and Thursday.
But if it looks like quorum may be reached, be within 6 hours of the Capitol and be on call to return. I expect everybody in this chamber, every member, to be here again Friday, physically in their seats and present. We will make one more attempt to convene with the quorum on Friday so we can address the issues that need to be addressed. Hoy también el fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció que solicitó a un juez del condado de Tarrant que encarcelara al ex representante Beto O'Rourke, alegando que el demócrata violó una orden previa que le impedía apoyar financieramente a los demócratas texanos que abandonaron el estado. En un post de X, el fiscal dice que es hora de encarcelarlo. Y es que recordemos que el gobernador Abbott ha dicho que incluso estos legisladores que están por fuera del estado podrían enfrentar cargos por soborno si es que aceptan donaciones y las utilizan para pagar las multas que han sido impuestas por cada día que están por fuera de Texas. Mientras tanto, los demócratas redoblan su apuesta en esta batalla. Ayer, el gobernador de California, Gavin Newsom, publicó un video en el cual asegura que si Texas no frena su intención de un nuevo mapa electoral, California hará lo mismo. Veamos al gobernador de California, Gavin Newsom, en este video que publicó ayer en sus redes sociales. Hey, President Trump, it's time to stand down. It's time to make another phone call to Greg Abbott. This time, instead of calling him and telling him you're quote-unquote entitled to 5 congressional seats, it's time to tell him to stand down. It's time to recognize that democracy is at risk. It's time to, dare I say, do the right thing. Actually see how that feels for you, doing the right thing. If you don't, California will neutralize anything you do in the state of Texas. California will continue to punch above its weight. We believe in democracy. We believe in the enduring values of our founding fathers. 249 years. We're not going to sit back passively. Pues el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya ha respondido a este video del gobernador Newsom. Ayer en una entrevista dijo que si efectivamente Newsom sigue adelante con esta intención, que Texas podría eliminar incluso hasta 10 distritos demócratas. Gracias, Vanessa. En otras cosas, el gobernador Ron DeSantis designó al senador estatal y veterano del ejército Jay Collins como vicegobernador. Collins, uno de los más grandes aliados del gobernador republicano en la legislatura estatal y una figura que ha venido tomando fuerza dentro del Sunshine State desde su elección como legislador en 2022, se perfila además como potencial candidato a las elecciones para gobernador de Florida, que se llevarán a cabo en las elecciones de medio término de 2026. Collins fue presentado hoy martes en una conferencia de prensa que se realizó en la Asociación de Boinas Verdes en Tampa. Así nos vamos a la pausa comercial. Políticos colombianos de oposición dicen que no se rendirán ante el asesinato del senador Miguel Uribe. Ya volvemos con esto y más. A vos. Crecen las esperanzas de que pronto se recorten las tasas de interés. Los principales índices de Wall Street abrieron al alza luego de que los datos mostraran que la inflación se mantuvo en línea con las expectativas en julio. El Dow Jones subió 75.4 puntos o un 0.17% en la apertura, mientras que el S&P 500 subió 21.7 puntos o un 0.34%. Por su parte, el Nasdaq Composite subió 122 puntos o un 0.57%. Las acciones se vieron impulsadas por la esperanza de que el informe sobre la inflación, mejor de lo esperado, de margen a la Reserva Federal para recortar los tipos de interés en su próxima reunión en el mes de septiembre. En otras cosas, Elon Musk dio a conocer que su empresa de inteligencia artificial, Shai, tomará acciones legales inmediatas en contra de Apple, acusando al gigante tecnológico de comportarse de una manera que hace imposible que cualquier empresa de inteligencia artificial, además de OpenAI, alcance el número 1 en el App Store. Musk escribió: Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de inteligencia artificial, además de OpenAI, alcance el puesto número 1 en el App Store, lo que constituye una clara violación antimonopolio. Shai emprenderá acciones legales de inmediato, señaló el magnate que lideraba el Doge.
Y en los próximos días y semanas se podrían ver nuevas acciones por parte del gobierno estadounidense para presionar al régimen de Nicolás Maduro, así lo dio a conocer el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. Durante una entrevista con Donald Trump Jr. en su programa Triggered, el subsecretario expresó que las medidas recientes de duplicar la recompensa por la captura de Maduro a $50 millones y la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera enviaron un mensaje inequívoco sobre la posición de Washington hacia la dictadura venezolana. Además, Landau reiteró que la salida de la crisis venezolana debe ser protagonizada por los propios ciudadanos de ese país. Y a propósito de Venezuela, escuche esto, el dictador Nicolás Maduro lanzó una dura amenaza hacia los Estados Unidos y al gobierno del presidente Donald Trump, esto en medio de las serias tensiones que el régimen venezolano mantiene con la Casa Blanca. Escuchemos parte de lo que dijo ayer lunes. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, le digo, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Dejen quieto a quien quieto está. Durante el primer mandato de Trump, el gobierno estadounidense acusó a Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos de diversos delitos como narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico. En este nuevo mandato de Trump, las sanciones se han incrementado hacia el régimen madurista, como se lo hemos reportado. De regreso a nuestro entorno, el congresista Gabe Evans de Colorado es uno de los copatrocinadores de la Ley Dignidad, la cual busca ofrecer un camino a la legalidad para los inmigrantes indocumentados que lleven más de 5 años en los Estados Unidos. En entrevista con Voz, el congresista defendió el proyecto y afirmó que no se trata de una amnistía. Escuchemos parte de lo que le dijo a nuestro compañero Joaquín Núñez. We had to secure the border. But there's more to fixing the immigration system than just securing the border. 42% of the agricultural workforce in the United States right now is illegal immigrants. I don't like that statistic, but that's the statistic that we have. That's the problem that we have to solve. And so the Dignity Act plays the hand that we're dealt, not the hand that we wish we had. And it says, this is the problem. We have to have some sort of pathway forward to sort out the good guys from the bad guys. And those folks that do want to work hard, they have to have accountability, because the fact is, you are illegally in the United States. So there has to be accountability. There's no free handouts here. But this program does give a pathway forward for those good, hardworking people who maybe don't have legal status right now, but having committed crimes, aren't taking welfare, willing to pay their back taxes, willing to pay that $7,000 fee for 7 years to get their work visa, and then ultimately, if they complete the program, to get a green card. Gracias a nuestro compañero Joaquín Núñez. La entrevista completa ya la puede ver a través de nuestro sitio web www.voz.us o en nuestro canal de YouTube nos encuentra como @VozMedia. Con honores militares y un minuto de silencio, Colombia comenzó desde el lunes el adiós al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció a consecuencia de las heridas sufridas en un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá. El féretro cubierto con la bandera de Colombia llegó en la noche al Capitolio Nacional, donde fue recibido por la Guardia Presidencial y trasladado al Salón Elíptico para instalar la cámara ardiente que permanecerá abierta hasta el miércoles al mediodía. Oficiales de la Policía Nacional portaron el ataúd desde la Plaza Núñez, acompañados por su esposa María Claudia Tarazona, su padre Miguel Uribe Londoño y su hermana María Claudia Hoyos Turbay, entre otros familiares. Y para hablar sobre esta tragedia está con nosotros Luis Guillermo Vélez Álvarez, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Bienvenido a Voz News, señor concejal, y gracias por estar con nosotros en medio de este difícil momento que vive Colombia. Quisiera comenzar precisamente por hablar de esto. El senador Miguel Uribe, un joven político que enfrentó al gobierno de Gustavo Petro, buscaba llegar a la presidencia de Colombia. ¿Qué impacto tiene su muerte en la actual política colombiana? El impacto del asesinato de Miguel Uribe es devastador. Devastador en primer lugar para esa familia. Deja una viuda con 3 niñas y un niño pequeños
Su hermana es golpeada. Su hermana también perdió a su mamá. Recuerden que Miguel era hijo de Diana Turbay, que fue asesinada hace ya 30 años. Su padre. Entonces esto es una tragedia muy grande para esa pobre familia que ha sufrido mucho. Es muy duro para el partido nuestro, para el Centro Democrático. El Centro Democrático es el partido del presidente Uribe, que ha estado en la oposición desde el principio del gobierno de Petro, el único partido que ha estado en esa oposición de forma persistente, sistemática, y Miguel, que era nuestra cabeza de lista en el Senado, fue el senador más votado de Colombia, encabezaba esa oposición desde el Senado, con una altura conceptual, con una claridad de principios que a todo mundo ha impresionado Miguel, especialmente por su juventud. Miguel es un hombre de 39 años. Y también esto es una tragedia para el país, porque el país pierde un líder que había podido proyectarse en la vida política nacional durante 3 o 4 décadas más. Estaba muy joven este hombre. Así es. Es una verdadera tragedia para todos. Así es. Por supuesto. Como usted lo menciona, bueno, su madre, Diana Turbay, fue asesinada en el 91, secuestrada, después asesinada. Hoy vemos que sucede esto con Miguel. Es terrible y esto levanta la cuestionante. ¿Se va a normalizar de nuevo la violencia en Colombia? ¿Cuál es el estado del país en ese sentido? Mire, yo se lo voy a decir con sinceridad. Yo estoy sumamente preocupado porque el contexto del asesinato de Miguel es el de unas bandas criminales de narcotraficantes que hoy están controlando el 35% del territorio nacional y tienen presencia por lo menos en 500 municipios del país. Esas bandas de narcotraficantes están exportando hoy a placer, prácticamente sin limitaciones algunas, 13.000 millones de dólares de cocaína. Tienen 300.000 hectáreas sembradas de coca y desarrollan su negocio prácticamente sin interrupción. Miguel y el Centro Democrático, su partido, teníamos claridad de que uno de los objetivos fundamentales para traerle paz y tranquilidad al país es combatir el narcotráfico, es volver a fumigar esas grandes plantaciones de coca con glifosato, que Santos suspendió esa fumigación. Hoy, entonces, era claro que Miguel, como cabeza de nuestro partido, si hubiera llegado a la presidencia, pues habría emprendido esa guerra dura y necesaria contra los narcotraficantes que están en esa situación. Entonces, por eso lo asesinaron, No hay que llamarse a engaños. Y quisiera preguntarle sobre esto. ¿Qué precedente marca el asesinato de Miguel Uribe? ¿Y qué mensaje envía precisamente a quienes quieren ver un cambio en la política colombiana? ¿Tienen miedo? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Quién está detrás del asesinato de Miguel Uribe? Vea, mire, recuerde cuando la primera campaña del presidente Uribe en 2002, el país estaba casi que controlado por las FARC. Las FARC tenían un cerco estratégico sobre Bogotá, Medellín y Cali. Controlaban el narcotráfico en el país. Y el presidente Uribe fue víctima de 14 atentados para evitar que llegara a la presidencia de la República. Estamos en una situación semejante, solo que más grave. ¿Y por qué más grave? Porque hoy las FARC están en el Congreso, tienen sus representantes, están haciendo política. Hoy el gobierno de Gustavo Petro, que es un gobierno muy cercano a la subversión y a la guerrilla y a esta insurgencia, controla el Congreso. Y entonces está y ha sido tolerante con todas estas bandas de narcotraficantes. Las Fuerzas Armadas están prácticamente maniatadas para enfrentarlos. Entonces es grave la situación
que estamos enfrentando en el país. Y en ese Y la sentido, política. quisiera preguntarle rápidamente, porque se nos termina el tiempo, pero justo veíamos hace unos días atrás en donde se sentencia precisamente al expresidente Álvaro Uribe a prisión domiciliaria. El gobierno de Petro intenta hacer reformas constitucionales que son polémicas, hace declaraciones de estar, por ejemplo, en defensa de Nicolás Maduro, cuando ni siquiera se puede brindar protección a los precandidatos presidenciales, como en este caso Miguel Uribe, que acaba de perder la vida. ¿Cuál es la esperanza para Colombia? Pues mire, nosotros estamos dolidos, pero no vencidos. El Centro Democrático es un partido fuerte, es un partido de principios, es un partido que tiene una raigambre muy fuerte en muchas regiones del país, especialmente en Antioquia. Y vamos a dar la batalla. Tenemos 4 precandidatos, vamos a seguir avanzando con ellos, vamos a seleccionar nuestro precandidato en octubre y vamos a hacer una gran coalición multipartidista con los partidos de derecha y centro derecha en marzo de 2026 para ganar las elecciones. Va a ser durísimo y no es imposible que uno o varios candidatos o varios dirigentes del Centro Democrático caigan asesinados. Finalmente, pero vamos a arrostrar eso. Nos quedan 30 segundos. ¿Se va a llegar Dígame. al fondo de quién está detrás del asesinato de Miguel Uribe? Yo creo que ya llegamos al fondo, pero es que es muy grave porque uno de los determinadores y planeadores fue asesinado recientemente en Venezuela. Se dice que ese personaje, que es un llamado el Zarco Saldívar, fue asesinado y ese hombre tenía información fundamental para aclarar este asunto. Pues vamos a estar muy atentos. Esta noticia es algo que ha conmocionado no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Y por supuesto, esperamos que esto no quede impune. Vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que suceda. Queremos agradecerle muchísimo, señor concejal, por estar con nosotros para hablar en medio de esta tragedia que vive Colombia en este momento. Gracias de verdad. Gracias a usted y estamos en un gran dolor. Los acompañamos en ello, nuestras oraciones para todos ustedes, familiares y amigos, por supuesto, de Miguel Uribe. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares. Como le informamos, la Casa Blanca mostró su complacencia ante los últimos números de la inflación. La misma se mantuvo estable en julio en 2.7% respecto a julio del año pasado, sin cambios en comparación con la tasa de junio también. Asimismo, crece la esperanza de que la Fed recorte finalmente las tasas de interés. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, compañeros. Y bueno, este tema económico siempre, todo el mundo estamos interesados en ello. Wall Street amaneció también al alza. Con estos números de la inflación y estos números positivos, ¿podría finalmente Jerome Powell reducir los tipos de interés, como lo ha pedido el presidente Trump en la próxima reunión de la Fed? Vanessa, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que ya con esto tiene que hacerlo, y yo creo que además se siente la presión y se siente el cuestionamiento. Yo creo que se han callado muchas bocas por ahora, sobre todo aquellos que estaban, porque siempre es prudente ante cambios tan importantes en la economía como los que planteaba el presidente en materia de aranceles. Siempre es prudente, digamos, estar alertas, y los inversionistas. Yo tenía un amigo que decía que los inversionistas son como los gatos porque huyen a cualquier amenaza. Entonces siempre es bueno estar alerta, pero todos esos que decían que esto iba a ser una catástrofe, que Trump iba a hundir la economía, que venía una depresión, pues yo creo que esa gente tiene que aprender la lección y la próxima vez ser más prudentes a la hora de estar atentos a las cosas, porque es otro mes más en el que vemos que efectivamente estas aranceles no se han visto reflejados en una inflación en el sentido, digamos, correcto de la inflación. Y que incluso vemos que tenemos una disminución muy grande, por ejemplo, en los precios de la energía, que por supuesto también es producto de las políticas del presidente. Entonces creo que hay varias bocas por ahora que se han tenido que quedar calladas.
Ahora, por otra parte, bueno, el presidente señaló hoy que podría permitir un proceso legal en contra de Powell por el excesivo gasto en la renovación de la Fed que ha costado a los contribuyentes $3,000 millones y que según Trump debería haber sido una renovación de no más de $50 millones. Alfonso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves que dé este anuncio? Y si pudiera ser interpretado como una represalia por parte del presidente porque no han reducido las tasas de interés, ¿o es justificable? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mi punto de vista son dos cosas separadas, pero en el mundo de Trump, quién sabe, es posible que sea una represalia, una forma de ponerle presión para que cambie de parecer, pero no creo que Jerome Powell vaya a cambiar de parecer. Y realmente difiero de Vanessa. O sea, a mí me gustaría que bajaran las tasas, pero creo que aquellos que cuestionan el impacto de los aranceles lo van a seguir haciendo, porque estos números hay que ver cómo se vean. O sea, sí es verdad que el precio de los alimentos y el precio de la energía bajó, pero esos precios son muy volátiles. El Core Index, que son los otros precios, en eso hubo aumento de 0.3 de junio a julio. Y eso que no entraron las tarifas recíprocas. Las tarifas recíprocas acaban de entrar en vigor en el 1 de agosto. O sea que yo creo que los economistas que escucha Powell van a seguir argumentando de que sí vamos a ver un aumento en esos precios que no son de comestibles y que no son de energía. Entonces que por eso hay que continuar manteniendo los aranceles. Yo creo que por eso no veo en la próxima reunión del Fed que vaya a haber una reducción. Yo creo que va a haber que esperar un tiempo para ver el impacto real de los aranceles recíprocos del presidente para ver si efectivamente el Fed se decide a bajar esas tarifas, pero yo creo que continúan preocupados. Y si vemos la prensa, yo creo que está haciendo eco del análisis de esos economistas. Dicen, sí, se mantiene estable la inflación, pero vemos que los precios del Core Index siguen en aumento. Por lo tanto, yo creo que solo el tiempo, quizás 3-6 meses, van a demostrar si efectivamente las políticas arancelarias del presidente no van a tener un impacto en la inflación real. Sin embargo, aquí hay varias cosas importantes a considerar. Como lo hemos mencionado repetidamente, la Fed disminuyó las tasas de interés bajo Biden, me parece la última vez quizá en diciembre del año pasado, cuando las circunstancias económicas eran mucho menos favorecedoras de lo que son en este momento. El apoyarse tanto en una especulación y en esta preocupación por los aranceles, en realidad para muchos tampoco tiene tanta justificación. Incluso lo que llama la atención es que en la última reunión de la Fed, varios votaron a favor de reducir estas tasas de interés. Entonces, será muy interesante ver lo que va a pasar en un par de semanas en septiembre. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Por cierto, el disenso que hubo en la reunión a la que te refieres es la primera vez que ocurre en más de 3 décadas. Es decir, evidentemente esto es un hecho inédito, que el presidente de la Fed se niegue a reducir las tasas de interés pese a que la economía está bien, la economía no ha sufrido daños, no ha sido malograda por las políticas económicas de Trump y sobre todo porque lo hizo en circunstancias mucho más adversas, lo que expone claramente que esto se trata de una decisión completamente política. Es cierto que hay cautela sobre el impacto que pudiera tener el tema de los aranceles, pero esa cautela no parece argumento suficiente como para no reducir las tasas de interés. Ahora, quienes están planteando esto pueden extender este argumento lo más que puedan. Acaban de entrar en vigor los aranceles que se postergaron hasta ahora, hasta el 6 de agosto. Es decir, muchos van a argumentar que todavía es prematuro para ver realmente el impacto de esos aranceles. Por otro lado, esos aranceles ya están teniendo un impacto que es favorable y es permitir la recaudación de millones de dólares por parte del gobierno federal. Eso evidentemente contribuye con la economía. Al mismo tiempo estamos viendo una baja de los precios importantes como precio de la energía. Es decir, toda esa conjunción de elementos, más bien lo que debería dar como resultado es que efectivamente se tome la decisión de bajar la tasa de interés. Pero como aquí la decisión es política, no importa qué tan bien esté la economía. Yo no creo que sea plenamente, perdóname, que sea plenamente política. O sea, yo creo que, como dije la última vez que hablamos de esto, o sea, aquí hay un establishment que tiene económico que tiene una forma de pensar
y obviamente ellos siguen preocupados. De mi punto de vista, me encantaría que ya bajaran las tasas, pero yo entiendo cuál es el punto que están haciendo. Y si vemos los datos, la verdad es que sí ha habido un aumento en el core index. O sea, no es que no haya habido, o sea, la inflación se mantiene estable. Alfonso, esa preocupación sería legítima si siempre hubiera habido esa cautela para tomar ese tipo de decisiones, pero no lo hubo durante la administración Biden. Exacto. Y por otra parte, el daño que se está generando a la economía de los Estados Unidos por no bajar precisamente las tasas de interés. O sea, yo creo que quizá lo más simple que se pudiera hacer es bajarlas y si, bueno, si hay repercusiones a futuro, las vuelves a subir. Para eso tienen reuniones de manera regular, ¿no? De alguna manera. Pero a mí también me parece injustificable, de verdad, que a estas alturas y con el récord que ha tenido esta administración, al menos de estabilidad, en la economía no se haya cedido ni un poquito en las tasas de interés. Pero bueno, es un tema que vamos a seguir de cerca. Nos vamos al siguiente tema porque la Cámara de Representantes de Texas de nueva cuenta no logró alcanzar hoy el quórum necesario para votar sobre el nuevo mapa de los distritos electorales en el estado. Vanessa, tú has estado siguiendo muy de cerca lo que sucede en el Capitolio tejano. ¿Qué tan lejos se está de alcanzar el quórum requerido para sacar adelante esta votación? Y no solamente esta, sino otros temas importantes en donde se está deteniendo también, por ejemplo, la ayuda para las víctimas de las inundaciones en Texas y muchas otras medidas que deberían de ser aprobadas y no se pueden aprobar porque no están los demócratas. Pues no sé, la próxima sesión es el viernes y en caso de que no haya quórum, ya el gobernador dijo que inmediatamente pues va a llamar a otra sesión especial que dura 30 días y que así se va a quedar por años si los demócratas quieren, es lo que ha dicho el gobernador Abbott. Entonces, pues no sé si todos estamos a la espera de que lleguen los 5 que faltan. Hoy faltaban 5, había 95, faltan 5 para el quórum. Pero más allá de eso, también lo interesante es lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Porque ayer vimos un video de Gavin Newsom diciendo que ya iba a convocar en unos meses a una sesión especial para él también ganar más distritos o pues hacer una redistribución de distritos electorales. Y en la noche ayer Abbott le contestó a ese video en una entrevista en CNN diciéndole que entonces si él va a hacer eso, que entonces ya en Texas van a eliminar 10 distritos electorales que son de los demócratas. Entonces cada uno está subiendo su apuesta como quiere y la verdad es que ya a ese punto donde todo el mundo dice, bueno, vamos a dibujar esto como se nos dé la gana, cuando se nos dé la gana, para ser honestos, a mí me parece que eso no es honesto de ninguna parte con los votantes. Es decir, ya digamos, esto de Texas a mí me parece que tiene sentido. ¿Por qué? Porque a pesar de que no han pasado 10 años, Texas ha crecido mucho, la población de Texas ha crecido mucho y creo que es una ridiculez que los demócratas se quejen de algo que han hecho siempre, pero creo que sería peligroso que empiece todo el mundo de la nada como locos a redibujar los mapas, porque lo que tienen que hacer es ganarse su electorado y presentar buenos candidatos. Es decir, yo creo que esto ya se está pasando un poco de la raya. Justo el día de ayer teníamos aquí en el estudio al procurador general Ken Paxton del estado de Texas y preguntándole sobre si esto podría causar el efecto contrario y perjudicar más a los republicanos. Él hablaba de la hipocresía precisamente de los demócratas y me decía, es que esto es algo que ellos han hecho toda la vida. Y ahora que nosotros como republicanos queremos tomar esta oportunidad, hacer esto, que creemos que no están bien dibujados estos distritos y que queremos diseñarlos de esta manera, ellos, la hipocresía, ¿no? De señalarlo, de quejarse, de hacer un escándalo, de huir del estado, de tratar de replicarlo en otros estados, dice, es increíble, dice, cuando hay tantos estados en donde ellos lo han hecho por muchos años y en donde ni siquiera disimulan, en donde ni siquiera tienen el descaro de disimular, donde es abrumador la manera en la que han diseñado los mapas distritales precisamente para favorecer a los demócratas. Ahora, el día de hoy se da a conocer que el procurador Paxton además ha pedido también la detención del excongresista Beto O'Rourke por presuntamente violar la orden judicial que le prohíbe seguir financiando a los demócratas que abandonaron el estado. ¿Cómo lo ves esto, Alfonso? Le preguntábamos ayer al procurador general Ken Paxton sobre Beto O'Rourke. Sin embargo, todavía no se había determinado que había violado este injunction, esta orden que le había dado una juez de Texas de dejar de financiar a los demócratas. Aparentemente lo sigue haciendo desafiando esta orden judicial. Bueno, claramente alguien está financiando a estos legisladores. Ellos no pueden estar fuera del Estado por tanto tiempo.
sufragados por su propio bolsillo, ¿verdad? Entonces se le dijo una orden de un juez diciendo a la organización de Beto O'Rourke que dejara de financiarlos. Pudiera ser una forma de soborno prohibida por la ley estatal. Hay que ver si hay otras organizaciones que también los están manteniendo para que se mantengan afuera del Estado. Entonces yo creo que el fiscal general del Estado tiene que proceder. Hay que ver si efectivamente Beto O'Rourke ha continuado, ha desoído la orden del juez en Texas, pero hay que ver si hay otras personas, otros grupos que están financiando a estas personas. O sea, esto no puede ser. O sea, yo entiendo que si ellos estén molestos con que la legislatura de Texas quiera rediseñar los distritos congresionales a mitad de término, está bien, ellos tienen derecho a expresarse, pero que lo hagan en la Asamblea Legislativa, que entren en un debate con los republicanos y expliquen sus razones, pero el escaparse del Estado, el huir y no cumplir con su deber constitucional es totalmente irresponsable. O sea, ellos no está justificado. O sea, ellos fueron electos para dar la batalla en la Asamblea Legislativa. Están incumpliendo con aquellos votantes que le dieron el voto y con lo que dice la Constitución de su Estado. O sea, es inaceptable que esto continúe. Ellos pueden quejarse todo lo que quieran, pero la batalla tiene que darse en la Cámara Legislativa. Así es, y además están paralizando muchas otras medidas que son fundamentales, que son importantísimas, como la ayuda, lo mencionábamos, a las víctimas precisamente de las inundaciones recientes en Texas. Ahora, la pregunta es, ¿qué está tratando de conseguir Beto O'Rourke? Él ha perdido todas las candidaturas. Él se postuló como precandidato presidencial hace unos años atrás. Luego intentó también darle la batalla al senador Ted Cruz, lo perdió. ¿Está intentando regresar y atraer atención con estas acciones para posicionarse en una carrera política futura? ¿Cómo lo ves, Orlando? Sí, es el fracasado eterno, ¿no? Y está tratando de apalancarse de esta crisis, o esta pataleta más bien que armaron los demócratas y que creen que les va a salir bien, pero yo creo que esto ya se agotó. Como dice Alfonso, esto es una cachetada al electorado, esto es darle la espalda a quienes votaron por ellos. Así es la democracia. Cuando no eres mayoría, pues en una asamblea o en un congreso, en un senado, etcétera, pues pasan estas cosas. Simplemente no puedes imponer tus proyectos de ley, el bando contrario lo hace, etcétera, pero igual tienes la responsabilidad porque representas a un electorado en dar el debate, dar la discusión, mostrar tus argumentos y acudir a representar a la gente que votó por ti. Esto que están haciendo es simplemente traicionar al electorado. Si yo fuera demócrata, los haría pagar por esto, no los votaría en el futuro, los rechazaría automáticamente, porque aunque crean que están haciéndole un bien al Estado al impedir que se dé este debate, realmente lo que están haciendo es erosionando la democracia como sistema que precisamente depende de que se den estos encuentros, estos debates y estas discusiones. Es vergonzoso lo de Beto O'Rourke, no creo que le vaya a salir bien, al final ha fracasado siempre, no va a ser esta una vez una oportunidad diferente para él, pero yo creo que ya esto fue demasiado lejos, como decía Vanessa, los demócratas tienen que regresar, tienen que asumir la responsabilidad, tienen que dar la cara, y si van a redistribuir, como ya lo han hecho, y están acostumbrados a hacerlo, los distritos en otros estados, pues que lo hagan, adelante. Así funciona el juego, que lo hagan y vamos a ver quién sale ganando al final de la jornada. Y creo que va a ser muy interesante qué se encuentra en la investigación que se está llevando a cabo en contra de la organización de Beto O'Rourke, sobre todo de dónde están recibiendo el dinero. Según algunos reportes, George Soros podría estar detrás de ello. Creo que no nos sorprendería, lo hemos visto ya en otros estados. Así que va a ser muy, muy importante lo que se encuentre y se desprenda de esta investigación. Vámonos a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de voces. Washington, D.C. amaneció hoy con decenas de efectivos de la Guardia Nacional patrullando sus calles. El objetivo de la administración Trump es devolverle la seguridad a la capital del país. Sin embargo, está siendo duramente criticado. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Si vemos muchos de los medios tradicionales de comunicación, los titulares son que
el presidente ha militarizado la capital del país, abuso de autoridad y tantas otras cosas más, algo que a mí me parece, si yo viviese en Washington, D.C., por supuesto que quisiera calles más seguras, toda la seguridad posible para poder salir y caminar libremente, como según muchos de los que viven allá, últimamente no se puede hacer. Alfonso, a inicios del 2024, los ciudadanos de Washington, D.C., pedían casi a gritos un aumento en la seguridad personal precisamente de sus residentes. Hay algunos artículos, hoy lo mencionaba Caroline Levitt, algunos reportes de prensa en donde hablaban precisamente los residentes de D.C. de los peligros que enfrentaban cada día. ¿Por qué ahora los extremistas de izquierda se oponen a cualquier medida que ayude a combatir la inseguridad? Por razones puramente políticas. Obviamente, esto los ayuda a crear la narrativa de que el presidente Trump es autoritario, que quiere militarizar el país, que tiene ínfulas de emperador. Pero la realidad es que están anteponiendo sus intereses políticos a la realidad de los que vivimos y trabajamos en Washington, D.C., ¿verdad? Si uno habla con una persona que reside en D.C. o que trabaja aquí, la gente apoya esto. Bueno, hay que ver la propia alcaldesa. Hoy estuvo diciendo, pues miren, la realidad es que cuestiono las razones para activar la Guardia Nacional y para que el presidente tome control de la policía, pero vamos a cooperar con la administración porque esto significa que vamos a tener más policías en la calle. O sea, ella admite que es algo positivo. Y es que aún si vemos los propios números que la prensa tradicional y los demócratas están citando, el crimen se mantiene sumamente alto. Tomemos los homicidios. ¿Han bajado? Sí han bajado. De 112 el año pasado a 100 ahora. Es todavía una cifra alta. Solo los demócratas pudieran decir que las cosas están bien. Entonces, obviamente que está justificado. La gente del distrito está contenta, pero obviamente a nivel nacional la gente no conoce lo que está pasando en D.C. y los demócratas van a aprovecharlo para hacer quedar mal a Donald Trump. Pero yo tengo que decir que es extraordinario. Yo estoy más tranquilo. 23 arrestos anoche, 70 campamentos de ambulantes han sido removidos. Yo creo que esto es sumamente positivo para los que vivimos aquí y para los que visitan D.C. Es un lugar más seguro y ahora se ve más bonito. Bueno, y precisamente la vocera de la Casa Blanca señalaba hoy que quieren en estos 30 días tratar de arrestar al mayor número de delincuentes posibles para de alguna manera hacer que la capital del país sea más segura y que evaluarán al término de esos 30 días si pueden entonces ya retirar a los agentes federales de la capital del país. Lo que llama muchísimo la atención es que a pesar de las críticas de los medios de comunicación tradicionales, el jefe del sindicato de policías, precisamente Greg Pemberton, respaldó públicamente ayer la decisión del presidente Trump y dijo que la criminalidad en la capital del país ha estado incontrolable. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Por qué tenemos precisamente esos ataques por parte de la izquierda cuando aún el sindicato de policías reconocen que de alguna manera han sido rebasados por la delincuencia? No, reprochar esto ha sido una de las medidas más torpes que ha tratado de tomar la izquierda y la extrema izquierda para criticar a la administración. Como tú mismo lo acabas de mencionar, Greg Pemberton, el jefe del sindicato de la policía de D.C., dijo: apoyo completamente al presidente Trump. Necesitamos esto porque la seguridad se nos salió de las manos. Se salió de las manos en Washington. Washington es una gran ciudad, es la capital del primer país del mundo, es una ciudad hermosísima, no merece en lo absoluto lo que está atravesando y es evidente que se necesitan tomar medidas drásticas. Esto ha sido, como también lo comentó Alfonso, prácticamente en coordinación con las mismas autoridades de D.C. Aquí nadie está haciendo resistencia. Quienes son responsables de lo que está pasando en D.C. saben que esto les beneficia y que lo necesitan. Aquí los únicos que están tratando de hacer un show de esto y un espectáculo de esto son precisamente los que no viven en D.C., la izquierda radical, que probablemente élite, que además vive en mansiones rodeada de cercas y probablemente con escoltas y camionetas blindadas y no tienen ni idea de lo que es transitar una calle llena de homeless, una calle completamente oscura, llena de gente traficando droga, etcétera, que es lo que sucede en varias de las calles de D.C. Por supuesto. Escuchábamos también durante esta conferencia de prensa algunas de las preguntas de los periodistas presentes y una periodista de un medio en español le preguntaba a la vocera si este operativo iba a tener algún componente de inmigración.
¿Cómo lo ves, Vanessa? A lo que a mí me parece muy interesante la respuesta que dio Karoline Leavitt, en donde dijo, bueno, no es que haya un componente de inmigración, pero simple y sencillamente si se detiene algún delincuente y además está sin estatus legal en el país, por supuesto que va a ser referido a las autoridades de inmigración. ¿Por qué crees, Vanessa, que se busca dar este tipo de enfoque a una noticia que debería de ser tomada como positiva por todos los residentes de Washington, D.C.? Sí, bueno, yo creo que muchos hispanos se estarán preguntando eso, si salgo a las calles y pues sobre todo gente que de pronto no tiene sus papeles o que de pronto no tiene una green card todavía, se estará preguntando, bueno, salgo a la calle y me piden los papeles, esto tiene que ver con ICE, no tiene que ver con ICE, porque si ICE va a estar acá, esto es una cuestión migratoria o no. Yo creo que sí, efectivamente la respuesta de Caroline Leavitt pues es muy sensata y es muy apropiada. Y yo creo que en general lo que estamos viendo es un despliegue muy interesante de la administración en cuanto a DC, porque la verdad es que yo creo que esto puede ser un gran triunfo para la administración en la medida en que mucha gente puede sentir la diferencia y puede salir a reconocer abiertamente el cambio, porque es evidente que la gente no se siente segura en DC. Luego hoy una conferencia de prensa brillante de la fiscal Janine Pirro diciendo cosas como que ¿qué es eso de que a un delincuente lo mandan a hacer yoga y hacer terapias de helado? Que no sé qué será eso, no sé a qué se referían con eso, pero qué cosas extrañas se están haciendo en DC. Y que, por ejemplo, que era eso de que a los delincuentes que incluso han intentado matar a alguien, los dejan en libertad, dándole en una figura especial, que no sé pues legalmente cómo se llamará eso, pero una figura súper especial que solo se deja en casos muy particulares. Y ella mencionaba un caso de un delincuente que intentó matar a alguien y una juez lo dejó libre. Es decir, cuando uno ve a la fiscal ahora mostrando todos estos casos y diciendo, necesitamos jueces que de verdad metan presa a la gente y esa gente se quede en la cárcel, porque ella también decía, claro, nada hacemos con despachar a toda la guardia cuando los mandamos a las estaciones y luego llega una juez liberal o un juez liberal y los bota otra vez a la calle a pesar de que intentaron matar a alguien. Entonces yo Así creo que es. si esto sale bien, que efectivamente va a salir bien, creo que puede ser un gran punto para la administración porque otra gente lo va a ver con envidia, otras ciudades van a Claro. decir, ojalá militaricen, no sé, Chicago, por ejemplo. A Houston, o sea, de verdad, por ejemplo, en el condado Harris aumentó muchísimo la criminalidad después de la reforma que hicieron a la ley de fianzas, precisamente, y es increíble que personas con antecedentes y acusaciones graves de asesinato, de violación agravada, salían libres bajo fianza y reincidían antes de que siquiera tuvieran un juicio por el primer asesinato que habían cometido. Algo terrible, de verdad, sí se necesita un cambio, no solamente en D.C., sino en muchas otras ciudades también. Vámonos a este segundo tema. Rápidamente, el candidato a la alcaldía de Minneapolis, Omar Fatih, dio una entrevista en donde dejó claro que él velará por los intereses de los inmigrantes indocumentados y que hará frente a la administración Trump. Alfonso, ¿te extrañan estas declaraciones? ¿Piensas que Omar Fatih podría crear una comunidad santuario para la inmigración ilegal y, bueno, ser un atractivo para personas con delitos graves que están ilegalmente en el país? Yo creo que Minneapolis ya lo es. Si acaso fortalecería las medidas santuario en esa ciudad. Yo no sé dónde los demócratas sacan estos personajes. Realmente Mandami, este individuo, parecen villanos de las películas de James Bond. O sea, es el hombre, igual que Mandami, es un socialista demócrata. Él no lo esconde. Y es increíble, ¿verdad? Esa es su prioridad. Su prioridad para él es luchar, combatir en contra de las políticas autoritarias de Donald Trump. Estábamos hablando en el otro tema, ¿por qué los demócratas están criticando a Trump por lo que lo está haciendo en D.C.? Por esto, porque ellos quieren empujar esta narrativa. Y la segunda prioridad, el segundo tema después de este, es entonces atender el tema del crimen. O sea, que esa debería ser su prioridad como alcalde, pero no lo es. O sea, a mí me preocupa, y es una cosa que ha mencionado Orlando en el pasado, ¿verdad? Que estas personas no es que sean loquitos, pero salen electas también. Mandami está arriba en las encuestas. Yo no he visto las encuestas en Minneapolis. No me sorprendería si este candidato es competitivo, pero lo que estamos viendo es una polarización. O sea, esto es un reflejo, esto no pasa por carambola. Tristemente estamos viendo sectores, zonas en el país de la población
que están acogiendo políticas de izquierda. Se están convirtiendo estas ciudades en bastiones de la izquierda dura y eso me preocupa grandemente. No sé, pero si quieren elegir a estas personas, pues van a tener que vivir con las consecuencias de las políticas que ellos van a echar hacia adelante. Ahora, yo creo que un punto muy importante aquí es analizar cuáles son estas poblaciones que están eligiendo este tipo de candidatos y preguntarnos aquí si no ha sido negligente, por ejemplo, el sistema de inmigración de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, el que es de origen somalí, y desafortunadamente, a pesar de estar en Estados Unidos, de tener la oportunidad de ser ahora alcalde, de correr para una posición tan importante, no pone los intereses de Estados Unidos primero. En el caso de Mandami, lo mismo. En el caso de la congresista de Illinois, de origen guatemalteco, lo veíamos también. ¿Qué está pasando? Es que Estados Unidos falló en de pronto dejar entrar a tanta gente que no se ha asumido a los Estados Unidos y que no, ni ellos ni sus hijos han puesto como prioridad a los Estados Unidos. ¿Crees que esto tenga algo que ver con eso? ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, aquí quizá voy a disentir un poco de la perspectiva nativista conservadora, porque ¿quién votó por Mandani? El occidente de Brooklyn, Manhattan, los barrios de Manhattan, donde están los blancos de élite, educados en universidades de élite en Estados Unidos, que por cierto, hijos que han migrado de otros estados para Nueva York, para convertir a Nueva York en una ciudad mucho más de izquierda. El Upper East Side, el Upper West Side, esos fueron los que votaron por Mandani. ¿Quiénes votaron por Cuomo? Los hispanos y los negros, las minorías, los que realmente viven en los barrios marginales de Nueva York y son los que sufren las políticas demócratas. Entonces, aquí hay un problema, yo creo que más, es cierto que el problema migratorio es serio, yo no lo vería tanto en términos culturales, yo lo vería más en términos demográficos y de criminalidad por la pobreza, es inevitable, pero aquí hay un problema cultural muy grande en la élite de Estados Unidos. En la élite, la gente educada, la gente, entre comillas, culta, ahí es donde realmente hay un problema y tiene que ver precisamente con la academia y con la cultura. Están llenando de basura la cabeza de la gente, llenándola de una especie de odio a Estados Unidos. Son élites acomplejadas, élites que creen que van a salvar el mundo porque les importa es el mundo, no les importa ni su barrio, no les importa el vecino, no les importa la gente pobre de su ciudad, no, le importa salvar el clima, le importa salvar a los migrantes, la gente que está migrando de África. Eso es lo que piensan y creen que votando a este tipo de gente que odia a su país van a solventar lo de otros países. Es realmente terrible, es un tema cultural, es un tema académico, pero aquí lo vemos reflejado, por ejemplo, en el caso de la elección de Mandani. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con Orlando? Y si crees que en esto tenga que ver también, por ejemplo, el adoctrinamiento en las principales universidades del país. Sí, yo creo que la gente que suele votar por este tipo de personajes es gente que no tiene diariamente, digamos, la dosis de realidad que tenemos los humanos normales y comunes, que tenemos que salir a la calle, que tenemos que ir a hacer las compras a veces a pie, que a veces tenemos que coger el metro. De pronto esa gente no, hay gente que no, como no tiene esa dosis de realidad, pues termina votando por el clima, termina diciendo que les preocupa más el clima que la seguridad en las calles. Esto es una frase literal que escuché de un invitado a un programa, pues a un mainstream media, un programa de la mainstream media diciendo que le importaba más el cambio climático que la seguridad en las calles. También yo creo que hay una porción de gente que no es rica, que no es esa élite y que pone todas sus esperanzas en subsidios y en las políticas de ayudas o que ya vive de esas políticas de ayuda y que no quiere que se las quiten. O sea, yo creo que hay dos componentes ahí que son dos componentes supremamente extremos que tienen en común los más ricos de Manhattan con de pronto el más pobre que vive de las ayudas. Pues de pronto sus vidas son muy diferentes, pero los dos extrañamente se ven, digamos, atraídos por este tipo de personajes. Así es, bueno, se nos acabó el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por iluminarnos y compartir sus opiniones sobre estos temas que nos incluyen a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Así llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y muy importante, vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.